Hola a todos nuevamente en la clase de comprensión histórica. Espero que estén trabajando en sus casas, que no estén dejando las clases para la última hora, así que espero que vayan al día. La clase anterior yo les dejé una actividad que tenía que ver con analizar algunas perspectivas teóricas acerca de los populismos y les pedía yo que analizaran a cuatro autores. Espero que hayan hecho el cuadrito, pero en resumen me gustaría que lo revisáramos muy brevemente. ¿Cuál es la idea central de cada uno de los autores? Cada uno está ligado con una idea que es explicativa de por qué surgen los populismos en América Latina. En el caso de Gino Germani, ustedes debían destacar el carácter antiimperialista que tenían los populismos, es decir, una manera de hacer política que era diferente a la democracia estadounidense o también a la manera socialista europea. Es una manera de poner una diferencia como estilo latinoamericano. En el caso de Torcuato Di Tella nos habla acerca de, entre comillas, este efecto deslumbramiento con una sociedad a través de las migraciones de campo a ciudad, que quizás no tienen tanto nivel educativo y que son fácilmente influenciables por los discursos de algunos líderes de la oligarquía. En tercer lugar, Jorge Graciarena nos habla acerca de el surgimiento de los populismos fuera de los partidos tradicionales y eso le hace captar a masas de población que no estaban siendo consideradas en los discursos de los partidos políticos. Por lo tanto, fue fácil captar a ese grupo de población que no se sentía tan representada por la política. Quizás eso se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Y finalmente, el cuarto autor, Octavio Gianni, nos habla acerca de que los populismos son en el fondo producto de la crisis de la propia oligarquía de principios del siglo XX. Bien, cada una de esas explicaciones no son excluyentes, sino que se conjugan para dar una mirada general acerca del surgimiento de los populismos en nuestra región. Y ahora sí, habiendo revisado eso, comenzamos la clase del día de hoy. Entonces, hoy vamos a revisar un tema que si bien puede parecer en apariencia muy diferente al que revisamos el día lunes, están muy correlacionados, no solamente porque ocurren contemporáneamente, sino porque nos hablan acerca de la misma crisis. Esta crisis democrática de principios del siglo XX y esta dificultad de América Latina de consolidar democracias sólidas se traduce también en una dificultad en solidificar una economía en nuestra región que sea lo suficientemente potente. Y la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo de la clase es por qué América Latina parece que está destinada al subdesarrollo. Por lo tanto, el objetivo del día de hoy va a ser comprender el problema histórico del subdesarrollo en nuestra región latinoamericana y cuál es el primer intento de poder corregirla a través de la instalación de procesos de industrialización que ustedes ya conocen más o menos, que es el modelo EASY que se instala en gran parte de nuestra región. Y la pregunta entonces, ¿de qué forma la industrialización pretende solventar este problema del subdesarrollo de América Latina? Así que le damos comienzo a la clase del día de hoy. Para graficar este tema, a mí siempre me gusta utilizar las caricaturas, porque no solamente nos entregan una mirada más o menos humorística, sino que también una mirada crítica y también ideas que son complejas, pero que son fáciles de entender a través de una imagen. De repente los textos pueden ser un poco áridos, pero la imagen es mucho más fácil de poder comprender. Tenemos dos caricaturas, una de Mafalda, lógicamente, que a lo mejor ustedes conocen, que nos habla acerca de esta pregunta que nos hace: ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? ¿A qué tipo de país se estará haciendo referencia Mafalda en este caso y a qué problema de los países del sur se estará refiriendo? Y la caricatura del lado izquierdo nos habla acerca de este diálogo entre este personaje que parece representar a Estados Unidos versus a este otro personaje que representa como el arquetipo de lo latino, el bigotito largo que nos recuerda un poquito a lo mexicano. Así que tú querer crecer y desarrollarte como yo, ¿qué piensas hacer? Y nos habla acerca de esta imagen fuerte del norteamericano versus la imagen empequeñecida del latino, refiriéndose claramente a la economía. Esta relación que tiene el desarrollo de América Latina en contraste con los países desarrollados y particularmente con Estados Unidos es particularmente problemática para entender el subdesarrollo de nuestra región. Muy bien, las economías de América Latina, todas, se habían caracterizado por la exportación de materias primas desde sus inicios en el siglo XIX. A ese modelo de crecimiento lo vamos a conocer como crecimiento hacia afuera, porque se sustenta en la exportación de estos productos de materias primas hacia el exterior. La decisión de hacer que los países latinoamericanos se dedicaran a la exportación de materias primas tiene dos grandes explicaciones. La primera es teórica.
porque durante el siglo XIX nos manejábamos dentro del marco del pensamiento liberal, que nos hablaba acerca del libre mercado, la iniciativa privada y el aprovechamiento de las ventajas de cada una de las regiones. En este caso, América Latina tenía la ventaja de contar con una gran diversidad de materias primas. Por lo tanto, era lógico que nuestros países se insertaran en la economía mundial desde esa posición, exportando materias primas, siendo abastecedores de materias primas para los países más industrializados. El otro sustento es más bien práctico. Industrializar a América Latina en pleno siglo XIX con países que recién se estaban formando resultaba excesivamente caro, por lo tanto lo más práctico era simplemente dedicarse a la exportación de materias primas. América Latina, por su extensión geográfica, presenta distintos recursos naturales que les dan esa ventaja a los países latinoamericanos frente, por ejemplo, a los países europeos, cuyo territorio es mucho más pequeño y son mucho más limitados en cuanto a esa riqueza de recursos naturales. Haciendo una breve revisión, América Latina presenta distintas ventajas. Por ejemplo, los recursos pesqueros. Tenemos dos océanos y particularmente el Océano Pacífico a través de la corriente de Humboldt nos da una ventaja respecto a este tipo de recursos, particularmente a Chile y a Perú. En cuanto a los recursos energéticos, distintas zonas de nuestra región son bastante ricas, no solamente en recursos como el petróleo, sino que también, por ejemplo, como el gas natural, que se produce en la Patagonia, en el sur de Argentina, en sectores de Bolivia, Brasil, en el Chaco, y también recursos petroleros, que se concentran particularmente en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Y también recursos mineros. Tenemos grandes cadenas montañosas con grandes recursos mineros. Lógicamente la cordillera de los Andes y países como Perú, Bolivia y Chile se caracterizan por estos recursos. En lo agrícola tenemos también la diversidad de poder contar con productos agrícolas ya sea tropicales o de climas más templados. La producción de café, la producción de caña de azúcar, de algodón en las zonas tropicales y también las frutas y las verduras típicas de las zonas templadas. También tenemos, por ejemplo, la producción de los principales carbohidratos de la dieta humana, el maíz, la papa y el trigo, producidos en nuestra región. Los recursos ganaderos, hay zonas tremendamente amplias para el desarrollo de esta actividad, principalmente en Argentina, que es uno de los mayores productores de carne, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y el área de la silvicultura. Nuestra región está fuertemente marcada por una gran vegetación, por lo tanto la actividad forestal es tremendamente relevante y también para la sobreexplotación, como lamentablemente el caso del Amazonas. Aquí hay una descripción breve de todos esos recursos, no lo tienen que anotar, es solamente un panorama general de los recursos de América Latina, solo como ejemplo. La crisis de 1929 fue gravitante para replantear esta idea acerca de cómo se estaba desarrollando América Latina. Esta gran crisis hizo que los países industrializados nos compraran muchas menos materias primas, disminuyendo el comercio internacional y también reduciendo los créditos que estaban disponibles para las pocas y pequeñas empresas que existían en América Latina. Por lo tanto, fue un derrumbe económico total. En el recuadro de datos, ustedes pueden encontrar una comparación entre los precios de las exportaciones y el volumen de las exportaciones en la siguiente comparativa. En esta conversión, el año 1928 significa 100 y los números que aparecen ahí grafican la realidad desde el año 1932. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, el precio de las exportaciones disminuye de 100 a 47 y el volumen de las exportaciones disminuye de 100 a 31 para que vean lo dramático de las disminuciones en la actividad comercial en nuestra región. Y lógicamente las repercusiones sociales y económicas que eso trae a través del desempleo y la pobreza, que podemos ver ejemplificado ahí en la imagen, que es característica de las ollas comunes de nuestro país en esa época. Bajo este modelo, ¿era inevitable que América Latina fuese subdesarrollada? Desde un punto de vista teórico, ya se hablaba acerca de eso y de hecho, Immanuel Wallerstein, alguien que ya vimos anteriormente, nos explicaba que sí, América Latina en este modelo estaba condenada al subdesarrollo, porque en este modelo capitalista no todos los países se beneficiaban de manera igualitaria del desarrollo económico. Habían algunos países que exportaban materias primas, pero otros se aprovechaban de esos recursos naturales para fabricar productos industrializados. Y eso hacía que existieran dos tipos de países, los países industrializados con mayores beneficios y los países exportadores de materias primas que estaban en situación de desventaja. Y adivinen dónde estaba América Latina bajo esta mirada del sistema mundo de Immanuel Wallerstein.
En el mapa, lógicamente, podemos ver en color más verdoso o azul, no sé, los países industrializados, Europa, Norteamérica y Australia, Japón en algunos casos, y el resto en color más café, los países no industrializados, donde está, lógicamente, América Latina, el centro y la periferia. A mediados del siglo XX, esta idea de Immanuel Wallerstein se retoma por Raúl Previch, un economista argentino, para explicar la situación de América Latina, y él nos dice que existen términos de intercambio desiguales en las relaciones comerciales del mundo. Nos dice entonces que América Latina está en una situación de países de periferia, es decir, que tienen escaso capital, baja tecnología, pero muchas materias primas, en comparación a los países del centro, desarrollados, industrializados, que tienen abundante capital, alta tecnología y productos industrializados. Por lo tanto, se producía esta relación donde la periferia vendía sus materias primas de forma barata y el centro, los países industrializados compraban de manera barata, pero luego, una vez que las industrias manufacturaban esos productos, los podían vender mucho más caro a estos países de la periferia. A eso él lo llama la desigualdad estructural en el desarrollo económico de los países. Y si bien muchos países de América Latina se habían adelantado a estas ideas, estableciendo procesos de industrialización, recién se institucionaliza en América Latina a través de la fundación de la Comisión Económica para América Latina, conocida como la CEPAL, a través de la cual se pretendía prestar asesoría económica a los gobiernos latinoamericanos para su desarrollo económico. Y desde ahí tenemos el resguardo institucional para el desarrollo de estos procesos de industrialización que se desarrollaron a lo largo del siglo XX en nuestra región. Entonces, ¿de qué manera se superaba esta gran crisis para América Latina? Los países decidieron que había que aplicar algunos aspectos de la teoría keynesiana que se había aplicado en Estados Unidos con una mayor intervención y apoyo del Estado para el desarrollo económico. Y se identificó cuál era el problema de nuestra economía. Había muy pocas industrias y por lo tanto teníamos que comprar excesivamente productos industrializados desde el extranjero. Así, desde la década de 1940 se instala en América Latina una nueva perspectiva de desarrollo económico que vamos a conocer como crecimiento hacia adentro, todo lo contrario a la perspectiva anterior, es decir, impulsar la industria nacional. Y a eso también lo vamos a conocer también como la industrialización sustitutiva de importaciones o modelo EASY, por lo cual se buscaba reemplazar la excesiva compra de productos manufacturados extranjeros por la producción nacional. Para eso, el Estado tenía que intervenir de mayor manera en la economía y potenciar la industria interna de los países. Y para que vean que el modelo Easy no es solamente una idea chilena, sino que latinoamericana en general, quiero que veamos el caso argentino a través de este afiche, de esta propaganda. Pónganme pausa y revisen qué ideas claves se pueden rescatar desde este afiche. Esperando que lo hayan hecho, hay tres elementos que me gustaría que hubiesen rescatado. El primero, el rescate de la idea de lo nacional. De hecho, aparece el mapa de Argentina ahí con los recursos naturales que posee, particularmente el trigo. La segunda tiene que ver con la idea de industrialización, porque el trigo es una materia prima, pero muchos de los elementos del afiche nos hablan acerca de la industrialización de esas materias primas dentro del territorio. Y en tercer lugar, esta idea de los bancos enlazados con esta especie de cinta con los colores argentinos, que nos habla acerca del rol del Estado en el control de los bancos para el desarrollo económico de Argentina. Y así como este caso lo podemos extrapolar a el resto de países latinoamericanos, pero particularmente el que más nos interesa es el de Chile. Este proceso de industrialización en Chile comienza el año 1939 bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la creación de la Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción, que si bien nace como un proyecto de reconstrucción para nuestro país a causa de ese terremoto, finalmente se convierte en la institución estatal que va a impulsar la industrialización de Chile. A cargo va a tener tres grandes tareas: sustituir las importaciones por producción nacional, para eso fomentar la producción nacional a través del apoyo de las empresas y ampliar el mercado nacional, es decir, que los productos se puedan efectivamente vender en nuestro mercado. Por lo tanto, a partir de ese momento se crean muchas empresas estatales. De hecho, incluso algunas perduran hasta hoy día y ustedes las pueden reconocer ahí. Por ejemplo, Endesa, IANSA, la CAP, Compañía de Acero del Pacífico, la ENAP. También hay muchas otras, vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante, pero ustedes pueden identificarlas fácilmente como empresas estatales.
Eso significó que el Estado de Chile en este nuevo modelo de crecimiento hacia adentro debía convertirse en un Estado empresario, es decir, que debía participar impulsando iniciativas que anteriormente estaban dedicadas únicamente al mundo privado. Ahora el Estado también puede participar con las empresas. También debe transformarse en un Estado proteccionista porque debe resguardar que la gente prefiera comprar los productos nacionales y no los productos extranjeros. Eso implica subirle los impuestos a los productos de afuera y bajarle los impuestos a los productos nacionales. Y finalmente significaba que nuestro Estado debía convertirse en un ente benefactor, es decir, que todos los recursos que se pudieran recopilar a través de este modelo de desarrollo se pudiera gastar en el bienestar de la población, en la educación, la salud, la vivienda, la previsión, etcétera. Si bien eso va a tener buenos resultados en un inicio, lamentablemente no se va a poder proyectar debido al excesivo gasto del Estado, pero era una de las ideas clave en este modelo EASY. Este modelo Easy en Chile y en el resto de América Latina iba a comenzar muy bien con una primera etapa dedicada a la industrialización liviana, que pretendía dar un primer puntapié para el desarrollo de las industrias nacionales, particularmente con aquellas que requerían poca tecnología y que eran fáciles de poder implementar, como la industria textil, la industria de los alimentos, el calzado, la metalurgia, etcétera. Y eso se supone que iba a permitir ahorrar dinero y poder gastarlo en este bienestar de la población. Pero para poder hacer sustentable este modelo Easy era necesario pasar a una segunda etapa de industrialización pesada, con industrias que requerían de mucha más tecnología y que permitiera tener mejores beneficios para los estados. Lamentablemente, esta segunda etapa no se logra en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina tampoco se logra, porque requería de mucho financiamiento y eso significaba seguir dependiendo de los créditos extranjeros. Por lo tanto, esa es una de las causas de por qué el modelo Easy no perdura en la mayoría de los países de América Latina. Y de hecho, la mayoría de los países de América Latina termina abandonándolo en función del modelo neoliberal que impera en la actualidad. Y para que vean que la historia no se construye únicamente a través de texto, sino que cualquier tipo de fuente nos puede servir, ya sea el arte, las imágenes, las fotografías, los diarios, etcétera. Aquí tenemos la propaganda o la publicidad como un elemento clave para entender el modelo Easy. Aquí quiero que analicen tres afiches. El primero es un texto que nos dice: sea patriota, vista con paños de lana nacionales, y las otras dos corresponden a afiches publicitarios de algunas empresas que partieron como empresas estatales, como los colchones SIC y Mademsa, que existen hasta hoy día. Así que cuéntenme qué elementos se pueden destacar de cada uno de los afiches o qué idea destaca cada uno de ellos y escríbanlo brevemente en su cuaderno. Y ya para ir dándole cierre a esta clase, rescatemos algunas ideas clave, ¿ya? Estábamos estudiando entonces la idea del subdesarrollo de América Latina y cómo se explicaba a través de esta idea del modelo de crecimiento hacia afuera que teníamos en el siglo XIX y de cómo Immanuel Wallerstein y Raúl Previch establecían teóricamente que eso le generaba una desventaja estructural a América Latina porque hacía que fuésemos países de la periferia, y el modelo Easy viene entonces a plantear un nuevo modelo de crecimiento hacia adentro, con la industrialización como eje central de nuestro desarrollo, que lamentablemente no va a prosperar, pero que es una primera respuesta a esta gran problemática, ¿ya? Entonces, esas ideas clave deberían estar en el cuaderno. Ahora bien, en nuestro país el modelo Easy está fuertemente asociado a los gobiernos radicales que gobiernan entre los años 1938 y 1952. Y vamos a hacer la lectura de algunos discursos presidenciales, particularmente de los tres presidentes radicales: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Hagan las lecturas y contesten las preguntas en sus cuadernos. No es necesario que la posteen en el Google Classroom, ¿ya? La siguiente semana revisamos la idea central de cada una de ellas, pero hay una idea conjunta en todos ellos. Bien, espero que estén muy bien en sus casas y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.